Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video tutorial, como le gusta llamarlo a Richard Gallego. Y en esta oportunidad, a pedido de él, les voy a desarrollar la unidad 25, que es la unidad de medidas cautelares. Bien, lo primero a tener en cuenta es que respecto a a esta unidad y a la naturaleza jurídica de esto, lo pueden encontrar tanto como medidas cautelares, como acciones cautelares, como proceso o procedimiento cautelar o como petición cautelar. En el caso de tanto el manual de cátedra, como van a ver también en el programa y en el Código Procesal de Río Negro, habla de medidas cautelares, entonces vamos a referirnos mayormente como medidas cautelares. También se habla de acciones cautelares. Esta naturaleza la critica Alvarado Belloso. Debemos recordar que para él la acción debe bilateralizarse y en el caso de las medidas cautelares, como vamos a ver luego, no se bilateralizan, por lo cual no le correspondería esta naturaleza y él habla entonces de petición cautelar. Por último, tenemos otros autores, entre esos Lino Palacio, que hablan de proceso cautelar. A mi entender, más que un proceso, sería un procedimiento cautelar. Debemos recordar el concepto dado en su momento de lo que entendemos por proceso judicial y en principio hay dos partes en igualdad de condiciones frente a un tercero en ese triángulo que se arma, y en este caso no estarían las dos partes en igualdad de condiciones, por eso proceso no sería. Puede ser procedimiento, entiendo que sería lo mejor, y si no, bueno, medidas cautelares, que es como lo dice el código y el manual de la cátedra. Bien, independientemente de la naturaleza que se le quiera atribuir a esto, debemos tener en claro que son herramientas procesales que tiene la parte actora o quien vaya a ser parte actora para asegurar el cumplimiento de una eventual sentencia favorable hacia ella, ¿no? Eh, Esto sería un concepto. Yo ahora voy a ir desarrollándole, voy a ir siguiendo la línea del manual de cátedra. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de los requisitos y les voy a ir marcando algunas diferencias con tanto el libro de Lino Palacio como de otros autores. Bien, el manual de cátedra van a ver que habla de los requisitos y los mencionan de manera indistinta, o sea, todos juntos, tanto los intrínsecos como los extrínsecos y también los de fundabilidad que dice el manual. El manual menciona 6 requisitos: competencia, objeto y causa, tiempo, verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y la contracautela. Esos 6 requisitos. Ahora vamos a ir desarrollando cada uno. Dentro de esta concepción general menciona como requisitos extrínsecos de admisibilidad a la competencia, al tiempo y a la contracautela. Esta misma línea sigue Alvarado Belloso en cuanto a los requisitos extrínsecos, y después se refiere como requisitos intrínsecos, el manual se refiere como requisitos intrínsecos de admisibilidad a lo que sería el objeto y causa, que después vamos a explicar. Y por último se refiere a la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora como requisitos de fundabilidad. Por su parte, Lino Palacios y Héctor Revisamón, otro autor que seguí un poco también para esta unidad, habla de verosimilitud del derecho y peligro en la demora y contracautela como presupuestos de la medida. Pero bien, sean requisitos, presupuestos intrínsecos, extrínsecos, tengan en cuenta que el manual lo desarrolla así. Empezando con ellos, vamos a ver primero el juez competente, o el tribunal competente en realidad más que juez, y conforme vimos anteriormente cuando se desarrolló el concepto de competencia, en el artículo 6, en el inciso cuarto, nos va a determinar la competencia para las medidas cautelares y dice que va a ser competente el juez o el tribunal que le corresponda al proceso principal. Esto después acá se mezcla un poco con el tema de las características, que yo creo que hubiese sido mejor desarrollarlos antes, pero bueno, siguiendo el manual vamos a seguir ese orden.
Vamos a ver luego que las medidas cautelares tienen el objeto de la medida cautelar es asegurar el objeto de otro proceso, que es lo que se menciona como instrumentalidad. Pero bueno, por el momento tengan en claro que el juez tribunal competente va a ser el tribunal del proceso principal. No obstante eso, el artículo 196 del Código Procesal Civil y Comercial de Río Negro nos determina que en caso de decretarse una medida cautelar por un juez que sea incompetente, la misma va a ser válida siempre y cuando se haya decretado respetando las normas del código. Acá Alvarado Belloso nos hace una salvedad y nos dice que esta incompetencia que tenga el tribunal y que va a ser salvada siempre y cuando respete las normas, nunca puede tratarse de una incompetencia funcional. En este sentido, si volvemos a lo que vimos en su momento con competencia y la clasificación que se le mencionó en la de Alvarado Belloso, bueno, básicamente el ejemplo sería que un tribunal de segunda instancia decrete una medida cautelar que correspondería a un tribunal de primera instancia. En ese caso no sería válida la medida cautelar decretada. Otro de los requisitos que menciona el manual, como requisito intrínseco, dijimos que era el de los objeto y causa. Particularmente más que un requisito intrínseco, creo que serían los elementos que tienen que estar en el pedido, pero siguiendo el manual que los menciona como requisitos intrínsecos, debemos decir que estos requisitos van a ser el derecho que se pretende asegurar, la medida que se solicita, la ley en la que se funda el pedido y el cumplimiento de los requisitos propios de cada medida. Que vamos a ver que hay requisitos generales, pero hay algunos que son propios de cada medida. En principio, bueno, es bastante sencillo, así que sería eso. En cuanto al tiempo, que es el otro requisito que dijimos que era extrínseco de admisibilidad para el manual, el código, en el artículo 195, nos menciona que puede presentarse antes o después. Cuando digo código me refiero al código procesal. Puede presentarse o pedirse antes o después de la interposición de la demanda. Doctrinariamente se ha entendido que si se puede pedir antes y se puede pedir después, también se puede pedir en forma conjunta. Si en el código no lo dice, se permite esa posibilidad. Al poder pedirse antes de la interposición de la demanda, hay algo importante a tener en cuenta que es la caducidad de la medida decretada. Eso está un poquito más adelante en el artículo 207 del Código Procesal y nos va a determinar que la medida cautelar decretada va a caducar si la obligación es exigible y dentro de los 10 días posteriores a su traba, o sea, a su efectivización, no se presentare la demanda o el formulario de solicitud de mediación. De todas maneras, esta caducidad no pelearía de puro derecho, ya que el mismo artículo menciona que se mantendrá vigente, que no obstante se mantendrá vigente si la parte beneficiada presenta la demanda o el requisito o el formulario de mediación sin que la otra parte haya solicitado el pedido de caducidad. Es decir que, a modo de ejemplo, se efectiviza una medida cautelar, pasan 15 días y recién ahí se interpone la demanda, no caduca de puro derecho de la medida, o sea, no puede el tribunal de oficio declarar esa caducidad. Otro aspecto importante de la caducidad a tener en cuenta es que una vez que se inicia el proceso, que se finaliza, perdón, el proceso de mediación prejudicial y no hay acuerdo, la medida que se haya decretado con anterioridad continúa durante 10 días vigentes posteriores a finalizar la mediación. El peligro en la demora. Esto decíamos que en el caso del manual lo menciona como uno de los requisitos de fundabilidad. Otros autores como Lino Palacio o Héctor Leguizamón los consideran como presupuestos de la medida cautelar. Y en el caso de Alvarado Belloso se lo refiere a ellos como elementos, requisitos intrínsecos de la medida. El peligro en la demora, lo que hay que tener en cuenta acá es un temor fundado en que el proceso
durante la tramitación del proceso pueda perjudicar la medida, pueda perjudicar, perdón, el derecho, la cosa que va a ser objeto del proceso se pueda ver perjudicada también. Esto digamos, a eso hace referencia con el temor. Es decir, el temor de que durante la tramitación del proceso se vea perjudicado el derecho que uno tiene, o porque se vea perjudicada, se vea mal lograda la cosa objeto del litigio, que se deteriore. Puede ser una pérdida total o un deterioro, una pérdida parcial. Este temor debe ser importante, debe tenerse en cuenta que es un temor objetivo, no es subjetivo. Y lo que la doctrina digamos, discute un poco es si la duración del proceso en sí mismo conlleva un temor fundado. Mayormente se ha entendido que sí, pero es importante tener en cuenta que como quedaría el criterio de cada tribunal, es importante que no obstante este peligro per se de la duración del proceso, que se acompañen otros elementos para acreditar ese peligro en la demora, o periculum in mora, que es el nombre que lo pueden ver en latín. Otro de los requisitos, otro de los presupuestos o requisitos de fundabilidad, mejor dicho, para el manual, presupuesto para Lino Palacio o Héctor Leguizamón y requisito intrínseco de admisibilidad para Alvarado Belloso, es la verosimilitud en el derecho, o fumus bonis iuris, que sería, lo pueden ver en latín, que vendría a ser humo del buen derecho. A lo que hace referencia acá es a una verosimilitud, y acá debemos hacer una aclaración previa. Sí, suele decirse como verosimilitud en el derecho y se habla de una verosimilitud justamente en el derecho, pero en realidad, particularmente comparto la opinión de Héctor Leguizamón, que habla de que la verosimilitud es sobre los hechos fundantes de la pretensión, no sobre el derecho. El derecho ya sabemos que eh, se presume conocido por todos, y en todo caso, habiendo una verosimilitud de los hechos, traerán como consecuencia la razón en cuanto a derecho del actor. Entonces, bueno, deberíamos hablar de verosimilitud de los hechos fundantes. Como le decía, bueno, es una simple certeza, una credibilidad, es una mera apreciación del derecho, no hace a exactitud, a la certeza. Esto es importante tener en cuenta porque al momento de evaluar la verosimilitud en el derecho hay que tener cuidado con la prejudicialidad en la que se puede caer. Bueno, y después teníamos el último requisito, que dijimos que el manual lo determina como un requisito extrínseco de admisibilidad, al igual que Alvarado Belloso. En cambio, por su parte, el Lino Palacio lo trata como un presupuesto, es la contracautela. La contracautela va a ser la caución que debe prestar la persona solicitante de una medida cautelar, la caución que debe prestar de responder por los daños que pueda generar la traba de la medida cautelar, que le pueda generar a la persona afectada con su medida. Es decir, después vamos a ver las medidas cautelares particularmente, pero una de ellas es el embargo. Si yo en un proceso logro trabar un embargo y resulta ser que después se prueba que en realidad hubo un exceso de mi parte en ese embargo, lo que se va a levantar el embargo y con la contracautela yo voy a responder ante el deudor, el demandado, que es la persona embargada. Acá es importante también tener en cuenta que la contracautela tiene una relación inversa con la verosimilitud en el derecho. Es decir, a mayor contracautela, a mayor verosimilitud en el derecho, menor contracautela. A menor verosimilitud en el derecho, mayor contracautela. Gráficamente podríamos pensar en un sub y baja. En un extremo, en este extremo podemos tener la verosimilitud en el derecho y en este extremo la contracautela. Mayor verosimilitud en el derecho, menor contracautela. Menor verosimilitud en el derecho, mayor contracautela. Gráficamente lo van a ver así. Esta contracautela, esta caución que realiza o que debe realizar la persona que solicita una medida cautelar, puede ser una caución real o una caución juratoria.
la caución real, en la caución real se afecta a se afecta para responder por los daños y perjuicios un bien material. En cambio, la caución juratoria simplemente la promesa. Acá van a ver después ustedes en el artículo 199 del Código Procesal de Río Negro que hay ciertos casos, que son los del 210 y 212, inciso 2 y 3 de cada uno de esos artículos, en donde se presume que, que en el pedido de solicitud de una medida cautelar se presume que ya está acompañada de la caución juratoria. Después, es importante también tener en cuenta que como vamos a ver más adelante, el proceso, la persona que va a ser demandada o demandada en realidad no tiene conocimiento de estas medidas cautelares que se están intentando. Entonces, una vez que toma conocimiento de la medida cautelar decretada, puede pedir una mejora de la contracautela porque si la considera insuficiente. Esto lo van a ver en el artículo 201. Es decir, si se considera que la contracautela dada es insuficiente, el demandado puede pedir una mejora de la contracautela, la cual el tribunal va a evaluar con su respectivo traslado a la otra parte y determinará si corresponde o no mejorar la contracautela. Hay personas o hay situaciones en las que están, o sea, personas que están exceptuadas de prestar la contracautela, de dar una contracautela. Ustedes van a ver el artículo 200, que son nación, una provincia, los entes autárquicos de esta, y el municipio. Además de ello, también habla de persona que justifique ser reconocidamente abonada. Esto hace referencia a una persona que tenga una buena solvencia económica, un buen patrimonio. Después también se hace referencia al quien actuare con beneficio de litigar sin gasto, que acá se ha discutido un poco en doctrina si el beneficio de litigar sin gasto debe estar otorgado o basta con iniciar el beneficio de litigar sin gasto para no tener que dar una contracautela. Particularmente en mi opinión es que no hace falta que esté otorgado el beneficio, simplemente con haberlo iniciado alcanzaría. Debemos tener en cuenta que el artículo 83 del Código Procesal Civil y Comercial, cuando habla de beneficio de litigar sin gasto, hace referencia a un beneficio provisional mientras dura el trámite de solicitud del beneficio de litigar sin gasto. Por lo cual creería que no correspondería darle una contracautela. Aparte también hay que pensar que si una cuestión de economía procesal, si se le pide una contracautela y después se le da el beneficio, entonces está exceptuado, hay que levantar, o sea, dejar sin efecto esa contracautela. Me parece que es más práctico directamente esperar y en todo caso solicitarla después. En el caso, bueno, no están en el Código Procesal, pero las defensorías también están exceptuadas, o sea, quienes actúen por defensoría también estarían exceptuados de otorgar esta contracautela. Vamos a ver los caracteres generales. El manual habla de subsidiariedad, sumariedad, provisionalidad, flexibilidad y la caución. Cuando habla de subsidiariedad, también lo pueden encontrar como accesoriedad o instrumentalidad. Para mí es más correcto este último concepto o este último término. Hace referencia, un poco lo habíamos dicho antes, que es cuando hace referencia a que el objeto del procedimiento cautelar va a ser que, digamos, después del dicto de la medida, pero esa medida va a estar dada para asegurar para asegurar el proceso principal, el resultado, el cumplimiento de una sentencia en un proceso principal. Entonces, como que es un instrumento para asegurar otro resultado. Por eso se habla de subsidiariedad o de instrumentalidad. Reitero que para mí terminológicamente corresponde más instrumentalidad. Es decir, si bien tiene un objeto propio el procedimiento cautelar, que es lograr esta medida cautelar, el objeto de esa medida cautelar va a ser poder dar cumplimiento al objeto de otro proceso, a la sentencia de un proceso principal. La sumariedad
hace referencia, van a ver en el código, hace referencia al análisis que se hace, simplemente se busca, habíamos dicho antes, la verosimilitud, por lo cual se abre un cierto grado, una probabilidad y no una certeza. Entonces por eso hace referencia a sumariedad. Provisionalidad, perdón, lo van a ver en el artículo 202 del código, que determina que la medida cautelar va a estar vigente, va a durar, mientras subsistan los elementos que le dieron razón de ser a esa medida. Es decir, si desaparece, o sea, si deja de haber peligro en la demora o verosimilitud en el derecho, no tiene razón de ser la medida cautelar, entonces se puede decretar el levantamiento de esa medida. La flexibilidad la van a ver también como mutabilidad, modificabilidad o mudables también en algún otro lado. Hace referencia, lo van a ver en el artículo 203 y 201 en el caso de la contracautela, hace referencia a la posibilidad de ampliar o disminuir, ya sea la contracautela o la medida cautelar decretada, decretada en el caso. En ambos casos se va a ver trasladado a la otra parte y va a resolver el tribunal. Es decir, se logra una medida cautelar, si el actor considera que esa medida cautelar es insuficiente, puede pedir otra medida cautelar más o ampliar la que ya está determinada. Caso contrario, el demandado, si considera que la medida cautelar otorgada es excesiva, puede pedir una disminución. Y bueno, como les decía, en ambos casos se tiene que escuchar a la otra parte y va a resolver el tribunal. Por último, está dentro de los caracteres generales la caducidad de la medida otorgada. Ya vimos algo cuando hablamos anteriormente, así que no remito a eso. Recuerden que es el artículo 207, que es un artículo importante dentro de lo que es medidas cautelares. Algunas particularidades que tiene el procedimiento cautelar. Determina el código que la medida cautelar, cuando se solicita, se puede acompañar con información sumaria, y dentro de esta información sumaria habla de la declaración de testigos. La declaración de testigos tiene una particularidad que la parte que solicita la medida puede, en su escrito de solicitud, acompañar no solo el interrogatorio, sino la declaración de los testigos, siempre y cuando, siempre acorde a la parte que se vio en su momento de declaración testimonial, tienen que cumplir con esos recaudos, pero acompaña ya la respuesta dada por los testigos, o sea, el interrogatorio, las preguntas con sus respectivas respuestas. Y esto después va a ser ratificado por los testigos ante el tribunal, en el mismo acto o en el mismo acto de presentar, de acompañar esto, o en la primera audiencia que haya. También regula que en caso de no haberse optado por este mecanismo, bueno, se puede citar se va a citar a los testigos para realizar el interrogatorio, y esta audiencia puede el juez la puede delegar en el secretario. Otra de las características, algo habíamos mencionado, está en el 197, de las particularidades, del procedimiento, es que es reservado. Es decir, si se produce antes de iniciar el proceso, va a quedar, o sea, antes de iniciar la demanda, solamente va a estar entre el futuro actor y, solamente el futuro actor, que va a ser el que va a instar el procedimiento y va a acompañar las pruebas pertinentes, y el tribunal resolverá. Si hubiese un proceso iniciado, se va a abrir un incidente, va a estar un expediente separado, el cual va a estar reservado y no va a tener conocimiento el demandado hasta que se decrete la resolución, que podría ser otorgar la medida cautelar. Que en este caso el código establece que cuando se otorga una medida cautelar, si el demandado, no toma conocimiento de esta medida cautelar en el momento de ejecución de efectivizar esta medida, se lo debe notificar en el plazo de 3 días por cédula o personalmente, y va a ser responsable el actor, o sea, el beneficiario de la medida cautelar, de los perjuicios que pudiera ocasionar la notificación tardía. Relacionado a esto de la reserva, el artículo 198 es más claro todavía y habla de que van a ser medidas decretadas inaudita altera parte, es decir, sin sustanciación, sin darle traslado al demandado o al futuro demandado. Una particularidad que tiene el procedimiento cautelar es en cuanto a la impugnación. La impugnación de la medida cautelar se puede dar del procedimiento, de una medida cautelar, puede ser tanto por reposición como por apelación. Apelación en subsidio o apelación directa. Cualquiera de las dos opciones se puede.
Y es importante tener en cuenta que el efecto con el que se va a dar la apelación, si correspondiese, es si se admitió la medida cautelar, el efecto va a ser devolutivo, es decir, va a ser un efecto no suspensivo. Esto tiene lógica en el sentido que si se levantara la medida cautelar por la impugnación que hay, el demandado podría enajenar, porque si estuviese trabado sobre un bien, podría enajenar ese bien y después se frustraría el objeto del proceso principal que, como habíamos dicho. Aparte también una cuestión de economía procesal, evitar hacer más, levantar, volver a trabar, o sea, hacer dos actos. Entonces se espera, si se hace lugar a la impugnación y se decreta que estuvo mal dada la medida cautelar, mal otorgada la medida cautelar, se levantará. Si se considera que estuvo bien otorgada la medida cautelar, no continúa el trámite, no hay que hacer más nada. Algunas particularidades que tiene la medida, una vez que está otorgada la medida cautelar, las vamos a ver en el 205 y 206 del Código Civil, del Código Procesal, perdón, Civil y Comercial. En el artículo 205 nos habla de lo que podría ser una pérdida o desvalorización de la cosa, de la cosa en la que se traba, sobre la que se traba una medida cautelar, y habla que, bueno, en caso de que se corra el riesgo de pérdida o desvalorización, pérdida total o parcial o desvalorización, se puede ordenar, si el tribunal puede ordenar de lo más rápido posible y de la forma más conveniente la venta de ese objeto, y bueno, de esa manera seguirá la medida sobre lo producido del bien. También hay una particularidad cuando la medida cautelar se hace efectiva sobre establecimientos comerciales, establecimientos industriales, perdón. En este caso se permite se puede autorizar la realización de los actos tendientes a que no se comprometa el proceso de fabricación o comercialización. Piénsense, por ejemplo, si se traba una medida cautelar sobre maquinarias o sobre bienes muebles de una fábrica, de una industria que se dedica a productos alimentarios, el no poder utilizar esa maquinaria o no poder utilizar esa materia prima puede hacer que se pierda la misma y bueno, generaría graves perjuicios. Entonces de esta manera se evita esto y se puede permitir que se realicen los actos tendientes a continuar con el proceso de fabricación o comercialización. El manual también les habla, el programa, perdón, también les habla de la clasificación de estas medidas. Hay dos grandes grupos de clasificación. Por un lado vamos a tener las medidas tipificadas o nominadas y las genéricas o nominadas. Y por otro lado, otro subgrupo de clasificación son las que aseguran bienes y las medidas que aseguran personas. Vamos a ver después que se pueden asegurar tanto bienes o personas. En el desarrollo luego vamos a ver que las medidas cautelares están tipificadas con nombres, pero también se permiten las medidas cautelares genéricas, que es la otra clasificación. Respecto a la responsabilidad, habíamos hablado antes de la contracautela, que es la caución que debe otorgar quien solicita una medida cautelar. Bueno, el artículo 208 nos habla de la responsabilidad de esa persona, del beneficiario de la medida cautelar. Y bueno, determina que la primera pregunta que nos podríamos hacer es si una responsabilidad objetiva o subjetiva. Según el artículo 208 es claro que la responsabilidad va a ser subjetiva y se debe demostrar que el solicitante de la medida cautelar actuó con abuso o exceso en su derecho. Otra particularidad también es que, vamos a verlo, lo vemos sobre todo en algunos autores como Héctor Leguizamón, que determina que no solo va a responder por el monto de la contracautela, sino que en los daños y perjuicios que pueda ocasionar, que se van a evaluar y se van a determinar por medio de un incidente o un juicio sumarísimo, dice el código, se va a responder con todo el patrimonio y no solamente con la caución dada, sobre todo si estamos hablando de una caución juratoria, ¿no? Algo importante a tener en cuenta, que creo que omití cuando hablé de la caución, es que la caución, la evaluación del monto de la caución juratoria va a estar relacionada a la medida cautelar solicitada, no al objeto del proceso principal. Es importante tener en cuenta que la contracautela entonces está, si se determina pecuniariamente, o sea, afecta un bien,
pero siempre tener en cuenta que va a estar determinada en relación a la medida cautelar solicitada y no al objeto del juicio del proceso principal. Bueno, vamos a hacer un corte acá. En el otro video ya empezamos, esto fue la parte general. En el otro video vamos a empezar a ver las medidas cautelares propiamente dichas o individualizadas de manera específica.